Bienvenidos. En este nuevo vídeo voy a continuar hablando de la percepción energética que introduje en el vídeo anterior y utilizando para ello el ejemplo de molestia que estoy sintiendo en el hombro derecho desde hace unas semanas. Antes de comenzar, hacer hincapié en que esto que voy a compartiros es mi experiencia personal, pero en este caso no voy a entrar ni en los fundamentos científicos de la práctica que os propongo, ni me voy a referir a diferentes prácticas, escuelas o disciplinas que empleen algo similar dentro de sus enseñanzas. Para otros vídeos quedan otras temáticas con enfoques diferentes a esto que os estoy comentando. Bueno, vamos a ello. Partiendo de una sensación de dolor persistente, en este caso, como os comento, es en mi hombro derecho, que tiene ciertas consecuencias a la hora de elegir posturas, movimientos, evitar ciertas acciones. Bueno, pues esto mantenido en el tiempo, en principio no es de una intensidad suficiente como para tomar medidas, pero está ese pequeño dolor, esa pequeña molestia ahí que en ciertos momentos aparece y que de alguna forma inconscientemente me hace evitar ciertas posturas, acciones o lo que sea. Bien, bueno, en condiciones normales, naturales, por mi experiencia, tanto personal como con otras personas, la tendencia es a evitar sentir el dolor, llevando la atención a otras partes del cuerpo y a evitar aquellas posturas, aquellas acciones, aquellos movimientos que induzcan o activen el dolor. Esa estrategia de evitación funciona bien durante un tiempo a corto plazo, podemos decir. Pero en el tiempo, a largo plazo, si esto persiste, si esto perdura, lo único que hace es agravar o favorecer que la molestia, que el malestar permanezca, se agrave, incluso se inicien posibles lesiones. La alternativa que propongo, que le he llamado Plan B, consiste en trabajar con la atención. Voy a llevar la atención a la zona, voy a llevar la atención al dolor y voy a dedicarle un tiempo, preferiblemente en un entorno donde me sienta tranquilo, donde me sienta seguro de que no voy a ser molestado, que me sienta con confianza para poder dedicar un poquito de rato a sentir esa zona. Digamos así que permito que se manifieste en la intensidad que por sí mismo traiga, ¿no? Esto supone un acto de apertura, una apertura a esa zona que de alguna forma ha quedado desatendida, que ha quedado de alguna forma excluida de mi atención. Esto tiene que ver con el esquema corporal, porque el llevar la atención a otras partes del cuerpo diferentes a donde estoy sintiendo el dolor repercute, conlleva en que mi esquema corporal sea modificado y esta zona deje de estar suficientemente representada en ese esquema de mi propio cuerpo. Posicionar una mano puede ser muy útil. Y entonces nos mantenemos ahí intentando sentir. Sin más, no hay que hacer nada más. Mantenemos una actitud relajada y nos permitimos sentir la zona durante un rato. Y vemos qué matices de sensaciones y de dolor aparecen. El dolor incrementa, el dolor disminuye, se hace más punzante, menos. Y así nos dedicamos un poquito de rato. En este proceso es natural que se puedan activar emociones de diferente naturaleza que pueden ser desde cierta inseguridad, enfado por tener dolor, miedo porque igual la funcionalidad del hombro la sintamos que va a estar perjudicada para hacer ciertas cosas, ciertas actividades de nuestro día a día. Entonces, en este caso lo que haremos es algo similar a lo que estamos haciendo con el dolor en el hombro. Las vamos a observar y vamos a permitir que se expresen. Vamos a permitir que se manifiesten y vamos a dejar que evolucionen y naturalmente, lo más frecuente es que si mantenemos una actitud lo suficientemente tranquila como para observarlo con cierta distancia, la emoción progrese y se vaya diluyendo.
En algún caso puede venir a lo mejor alguna sensación de abatimiento, alguna lágrima, alguna tensión de enfado. Si naturalmente llega, se permite y se deja pasar. La tercera parte, la primera sería la apertura y la sensación de la zona y del dolor. La segunda sería la apertura y la aceptación a las emociones que puedan sobrevenir. La tercera sería un estado de conexión de la zona con el resto del cuerpo. Como naturalmente ocurre, como he contado al principio, lo normal es que hayamos alejado la atención y nos hemos habituado a llevar la atención a otras partes del cuerpo. Eso también conlleva que esa zona quede interrumpida su conexión con otras partes del cuerpo. Ahora lo que vamos a intentar es restaurar esa conexión. Entonces lo que vamos a hacer es, a la vez que mantenemos la atención en la zona, vamos a llevar la atención a otras partes del cuerpo. Vamos a intentar desdoblar la atención, de forma que en un lado la atención del hombro se mantenga y en otro lado estemos escaneando con nuestra atención otras zonas del cuerpo y nos abramos a la sensación de esa zona. Esto también puede ayudarse si posicionamos las manos, una en el hombro, como hemos comentado, y otra en diferentes partes del cuerpo. ¿Y qué vamos a buscar en este caso? Vamos a buscar sentir ambas zonas a la vez y además intentar que se establezca una sensación placentera. Es decir, vamos a empezar poco a poco a ir transformando, a ir transmutando esa sensación de dolor en algo un poco más agradable, menos doloroso. En esta etapa, de igual modo, pueden aparecer emociones. Procederemos de la misma forma que como comenté anteriormente. Si progresamos en esta percepción, llevando la atención de esta manera, encontraremos que nuestro esquema corporal empieza a transformarse. Es decir, donde antes podíamos sentir como mucha intensidad de percepción, puede ser menor y que zonas que antes no percibíamos y las teníamos como ignoradas, de repente empiezan a sentirse. Esta sensación suele ser muy agradable porque nos produce una sensación de mayor coherencia, de mayor conexión entre nuestro organismo y eso genera una sensación de robustez, de bienestar, de integración general, que es algo muy satisfactorio. Con este tercer paso podríamos dar por concluido una sesión de abrirnos a conectar con ese dolor y de integración. Es interesante llevar lo aprendido, lo experimentado durante la sesión a nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a intentar en nuestro día a día, en nuestros movimientos, en nuestras funciones, mantener cierta atención a la zona a la vez que estamos haciendo otro tipo de cosas. Esto es un hábito muy saludable y que ayuda a que estemos más presentes en nuestro cuerpo y en este caso concreto en la zona que tenemos afectada y podamos, utilizando el aprendizaje que la zona y el cuerpo nos va dando al respecto, podemos tomar decisiones y tener conductas, posturas que nos vayan acercando a un mayor bienestar. Una cosa muy importante a tener en cuenta cuando volvemos a nuestro día a día es observar la resistencia al cambio, porque de forma casi inevitable observaremos que dentro de nosotros aparecen reacciones, mecanismos que nos van a intentar evitar que traigamos el aprendizaje de esta práctica al día a día y que intentemos no tomar las acciones positivas y beneficiosas que nos vendrían adecuadas, que serían saludables para nuestra recuperación. Entonces es muy importante observar este mecanismo de resistencia, no reaccionar ante él, contra él, porque de alguna forma puede potenciarlo. Simplemente haremos como con las emociones que comenté anteriormente, lo observaremos y lo dejaremos ir, ¿vale? Intentando no alimentarlo. Todas las propuestas de acciones que estoy haciendo, tanto internas como después externas, deben ser guiadas, o es interesante que sean guiadas por un impulso, por un apetito, por una intuición o sensación hacia el bienestar, hacia un estado de coherencia y de satisfacción, algo que nos acerque al placer, a una sensación placentera de nosotros mismos. Y bueno,
es comprensible o es esperable que poco a poco adoptemos posturas, hábitos, acciones, prácticas que sean más saludables y que nos ayuden a recuperar la funcionalidad. Bueno, lo dejo aquí por ahora. Sirva como introducción a este trabajo con la percepción energética. Un saludo y hasta la próxima.